El embajador chino en nuestro país, Xu Bu, reiteró desconocer el supuesto acuerdo entre el gobierno de Chile y su país para traer ventiladores mecánicos para enfrentar el COVID-19. Esto en la sesión con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde reconoció tener un contacto estrecho con el ministro Jaime Mañalich. Pero no es lo único, También habló el ministro Mañalich respecto al cierre de las escuelas y dijo que había sido un error, que nunca habían estado de acuerdo con aquello. ¿Cómo estás, Kevin Felgueras? ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas tardes. Justamente vamos a abordar esos temas que han marcado la agenda legislativa durante esta jornada. Una agenda legislativa que, por cierto, estaba marcada en el papel, podríamos decir, por dos sesiones especiales de la Cámara y el Senado, justamente para abordar cómo se ha tratado esta emergencia del COVID-19 en nuestro país por parte del Ejecutivo. Pero estaba también esta Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde estuvo invitado de manera telemática el embajador de China en nuestro país, Xu Bu, justamente para hablar con respecto a la polémica que ha existido en torno a los ventiladores mecánicos. Solamente recordar de manera textual y lo más fidedigno posible lo que decía el ministro de Salud, Jaime Mañalich, el pasado 19 de noviembre, y abro comillas: hemos acordado ayer con el embajador de China la adquisición y donación, hay que decirlo con toda generosidad que corresponde, de una cantidad muy importante, más de 1000 ventiladores mecánicos adicionales para eventualmente prepararnos para los peores escenarios. Eso es lo que decía el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en La Moneda el 19 de marzo de manera textual. ¿Qué ha pasado? Que en las últimas jornadas se ha ido conociendo que no se tiene información con respecto a este acuerdo entre el gobierno de nuestro país y el gobierno de China. Lo reiteró durante esta jornada también el embajador de China en nuestro país, Xu Bu, quien, por cierto, destacó que han habido una cifra bastante menor de 60 ventiladores mecánicos no invasivos que han sido donados por distintas empresas privadas para que lleguen a nuestro país en los próximos meses. Pasemos a revisar las declaraciones del embajador chino en nuestro país con respecto a esta polémica por los ventiladores mecánicos. No conozco el compromiso del gobierno de China a donar ventiladores a Chile. Esto es lo que también dije en la entrevista con La Tercera. 那么一段时间以来，治理方面，包括这个卫生部也同我保持密切的沟通，这个跟我提到希望从中国采购呼吸机。En el pasado periodo de tiempo, el Ministerio de Salud ha mantenido un contacto muy cercano conmigo, planteando su esperanza de poder comprar ventiladores de China. 那么我也把这个情况报告了我的政府，我的政府也表示要尽可能予以协助。Yo reporté esta circunstancia a mi gobierno y mi gobierno también ha dicho que va a brindar el máximo apoyo posible. 同时，我也了解到这个呼吸机中国的这个产能非常有限。Yo también conozco que China tiene una capacidad de producción muy limitada en los ventiladores. Respecto a los ventiladores invasivos, que son los que permiten que a uno lo entuben, que son los que uno habla de las unidades de cuidado intensivo, no hay ninguna información, no hay ningún compromiso público que él haya compartido con nosotros sobre entrega de ventiladores, y ha subrayado lo complejo que es el proceso de demanda de ventiladores en el mundo. No nos quedemos en esa polémica ficticia. Indudablemente hay cosas que no se pueden reconocer en diplomacia. ¿Y por qué no se pueden reconocer? Porque si China ha ayudado a Chile, obviamente van a haber otros países que van a requerir la misma ayuda. Y lamentablemente ningún país del mundo está en condiciones de ayudar a 200 a 300 países con los cuales tiene relaciones diplomáticas China.
Bueno, la polémica con respecto entonces a los ventiladores mecánicos al menos está lejos de acabarse. No hay tanta claridad entonces con respecto a estos 1000 ventiladores que en algún momento se había dicho, luego se bajó a 500 ventiladores mecánicos que iban a llegar desde China. Pero les decía al principio de este despacho, hubo sesión especial en la Cámara de Diputados para abordar justamente el cómo se ha tomado las decisiones por parte del Ejecutivo justamente en esta pandemia del coronavirus. Destacar, por cierto, que en la Cámara de Diputados se realizó por primera vez en la historia de esta corporación una sesión presencial y telemática a la vez. Fue justamente a través de esa vía, la vía telemática, por la que se tomó la palabra del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien pidió justamente que se respetara la estrategia que ha tenido el Ejecutivo para abordar esta crisis. Pasemos a revisar esas declaraciones y también la de los parlamentarios que han sido parte de esta discusión. La gente no va a tener que comer, no va a tener medicamentos, no va a poder pagar su renta, no va a poder recibir sus beneficios sociales porque no puede renovar su cédula de identidad. Y en ese contexto, la estrategia que ha seguido el gobierno de Chile, valorada, como se acaba de señalar, por el director general de la Organización Mundial de Salud y en la prensa española hoy día, como una de las mejores del mundo, merece respeto y merece, insisto, que pensemos muy bien cuáles son los pasos siguientes. Y en nuestra opinión como gobierno, los pasos siguientes son claros. Vale decir, tenemos que retomar paulatinamente la actividad escolar, partiendo por las escuelas básicas, la educación preescolar, después la educación escolar. ¿Dónde? En Aysén. ¿Qué sentido tiene hoy día que en Aysén, donde no hay casos, no haya clases? Gonzalo, tú lo decías al principio de este despacho, el ministro de Salud justamente planteaba ahí la necesidad de volver a clases en zonas rurales o en zonas donde no haya ningún contagiado como en Aysén. Y precisamente en esta misma sesión especial fue cuando el ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que fue un completo error, que la evidencia así lo ha demostrado, el haber cerrado los colegios. Dijo que se habían dejado a alumnos sin educación, sin vacunas y que por cierto había sido una mala determinación, también sindicando directamente a los municipios que habían prometido, según dijo él, algunos turnos éticos que nunca llegaron. Palabras entonces del ministro de Salud, Jaime Mañalich, que cuestiona esta decisión tomada por el propio gobierno a mediados de marzo. Por cierto, un ministro que ha sido bastante polémico en las últimas jornadas y que recibió también algunas palabras por parte del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Pasemos a revisarlas. Ojalá no participáramos de polémicas completamente estériles. Este no es el minuto de la pelea chica, de la pelea de trinchera, de la discusión política tradicional. Nosotros tenemos que elevar el nivel de la discusión. Y eso también corre para los ministros de Estado. Los ministros de Estado deben concentrarse en el combate al coronavirus y en el caso del Ministerio de Salud, que está haciendo un buen trabajo el ministro Mañalich, y yo apoyo su gestión como ministro, el ministro no puede seguir enfrascado en una polémica a la semana. Bueno, una polémica de la semana, lo decía el presidente de Renovación Nacional, desde el propio oficialismo, estos cuestionamientos en torno a frases como la que ya comentábamos, Gonzalo, con respecto al cierre de las escuelas. Una nueva polémica que está protagonizando el ministro de Salud, justamente diciendo que el MinSal nunca compartió esa determinación del cierre total de los colegios. Bien, Kevin, gracias por toda la información. Estaremos ampliando en nuestras siguientes ediciones. Buenas tardes. 3 de la tarde, 21 minutos. Hacemos pausa, volvemos en un instante. No se vayan.